Bien, queridos hermanos, vamos a estar viendo esta enseñanza que compartimos el día domingo. Eh, El nombre de la predicación fue Se necesitan obreros y el texto Mateo capítulo 9 versos 35 al 38. Comenzamos de inmediato con el primer versículo, el versículo 35, donde dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. ¿Qué nos deja este primer versículo 35? ¿Con qué idea ustedes se quedan en su mente o a qué los lleva a reflexionar este primer versículo después de haber escuchado la enseñanza del día domingo? Jesús recorría todas las aldeas, enseñaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. ¿Alguien quiere compartir? ¿Comentar? Ahora su micrófono y comparta, hermano, sin temor. El compromiso de Jesús Ujú. hizo y que iba por las aldeas, tanto como por las ciudades, las sinagogas, estaba en todas partes. Mm, Era un compromiso integral. claro. Nos dice, ¿no?, que el trabajo del Señor Jesucristo fue intenso. El Señor Jesucristo no se tomó su tarea de manera liviana, podríamos decir, sino que se lo tomó como debe tomarse, ¿no? El Evangelio, como algo serio, como algo que necesariamente le iba a exigir a él el esfuerzo para recorrer todo cuanto pudiese recorrer y para hacer lo que él iba a hacer. Eh, Recordemos que aquí solo estamos hablando del Señor Jesucristo antes de su crucifixión, pero ya obviamente nos está dando ejemplo de cómo nosotros debiésemos también ver nuestro ministerio, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hermana Delia. Justo iba a decir lo que usted dijo, pero lo iba como a resumir igual de que Jesús siempre estaba activo, Ujú, no, y él conocía bien, digamos, su misión y de dar a conocer el reino, y es el ejemplo para nosotros de que también nos tomemos en serio lo que tenemos que hacer. Porque como usted daba el ejemplo de esas personas que trabajaban en las piedras, muchas veces ignoramos que el Señor nos encomendó una labor y esa labor es importante. Entonces, el Señor es el mejor ejemplo de que estar en acción, estar trabajando, también avanza la obra no solo para que se dé a conocer el reino de Él, el Evangelio, sino también que los fundamentos de nosotros se van como reafirmando las convicciones. ujú. A ver, gracias, Delia. Sí. Gracias, Delia. Bueno, ahora mismo estaba pensando también, y que el Señor hace esto, yo lo dije en la predicación, pero lo hace siendo Dios, ¿se dan cuenta? La segunda persona de la Trinidad, pero Él hace el trabajo, y esto es interesante pensarlo, lo hace de manera humana, ¿se dan cuenta? Lo hace podríamos decir, con recursos humanos, lo hace recorriendo, eh, en su poder, él podría haberlo hecho de otra manera, Dios podría haberlo hecho de otras maneras, Dios podría haber, qué sé yo, haber puesto un lienzo en el cielo con el mensaje del Evangelio y que todos lo vieran, o haberse revelado en sueños de las personas, a través de voces. Yo lo podría haber hecho de cualquier manera, sin embargo, aquí nos está demostrando que Él lo hace de manera humana, ¿no? Recorre ciudades, aldeas, enseña, proclama el Evangelio y sana todo tipo de enfermedad y todo tipo de dolencia. Y aquí, bueno, la pregunta para nosotros, que creo que ya hemos resuelto algo, es cómo aplicamos esto en nuestras vidas, ¿no? Porque hoy estamos en otro contexto, porque la mayoría de los que estamos acá ciertamente no podemos
levantarnos en la mañana y decir, bueno, hoy día voy a ir a predicar eh, por todas las ciudades, por todas las aldeas. No es algo que podamos hacer en general porque casi la gran mayoría de nosotros tiene responsabilidad y compromiso. Entonces ahí nosotros tenemos que bajar esta enseñanza y ver la aplicación. Tenemos el desafío por delante, el ministerio del Señor Jesucristo terrenal, dando lo mejor de sí, comprometido con la misión de llevar el Evangelio a todas las personas. Y ahora eso tenemos que trasladarlo a nuestra propia realidad. Y ese es el desafío, hermano. Yo se los decía un poco en un modo poético quizás. Tenemos que identificar nuestras aldeas, tenemos que identificar nuestras ciudades, tenemos que también tener claro el mensaje, ¿no? Porque podemos tener identificados personas a las cuales les tenemos que hablar, pero también tenemos que tener claro lo que le vamos a decir. Y ahí es importantísimo que nosotros, sin importar nuestro grado académico, sin importar si hemos estudiado poco, mucho, eh, cada uno de nosotros tiene la oportunidad, la posibilidad de aprender lo elemental del Evangelio, ¿no? Lo elemental del Evangelio tiene que ver con nuestra realidad espiritual y con la realidad espiritual que el Señor nos muestra a través de su obra. Entonces, los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos alejados de Dios y Dios, a través de Jesucristo, nos da la oportunidad de acercarnos a Él mediante la obra de Cristo, mediante su vida perfecta, mediante su muerte en la cruz. Él perdona nuestros pecados. Y entonces todos los que vienen y se arrepienten de esos pecados y confiesan a Jesucristo como Señor, dice que alcanzan la vida eterna, alcanzan a reconciliarse con Dios. Eso podría ser un resumen muy compacto, ¿no? de lo que es el Evangelio, pero yo estoy seguro que todos los que estamos acá podríamos llegar a articular algo como eso. Articular, cuando digo articular, es decirlo, ¿no? Todos los que estamos acá podríamos llegar a decir algo como eso, y es algo que también en lo personal trato de repetir lo más que pueda. Eh, Trato siempre de tirar esta cápsula del Evangelio, tal vez no con las mismas palabras, pero de manera que todos nosotros, los que participamos de esta iglesia local, lo tengamos claro, lo tengamos claro. Y el momento de hablarle a alguien, usted puede perfectamente compartir alguna experiencia personal, no hay problema con eso, pero la experiencia personal es como un adelanto, es como algo previo, pero lo que nunca debe faltar es Cristo en nuestra proclamación. Es su obra y bueno, la realidad espiritual también del hombre, porque si no confrontamos a los hombres con sus pecados, entonces ellos nunca van a darse cuenta que necesitan a Cristo, ¿se dan cuenta? Y bueno, y ahí también viene el asunto de los milagros que yo les expliqué el día domingo. En los milagros nosotros no estamos en posición de garantizarlos, ¿no? Suele ser también una de las razones por las cuales la gente busca a las iglesias evangélicas, porque eh, está este pensamiento que si tú te acercas a Dios, Dios te puede ayudar con las situaciones difíciles. Entonces, eh, lo cierto, y como lo decíamos el día domingo, es que Dios en determinadas oportunidades efectivamente sana, pero en otras no, y no es nuestra competencia poder garantizarle a las personas, mira, tú vienes a Cristo y tus problemas se van a arreglar. Tú vienes a Cristo y tu cáncer se va a sanar. Tú vienes a Cristo y, no sé, tu problema matrimonial se va a arreglar. No tenemos esa competencia. Nuestra competencia, lo que podemos sí garantizar, es que si esa persona viene en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor, el Señor le va a salvar. Va a salvar su alma de la condenación eterna. Mediante Cristo va a ser aceptado como hijo, ¿sí? Para tener una relación con Dios que comienza aquí, ahora mismo, y se proyecta hasta la eternidad. Eso sí lo podemos garantizar. Y también, de manera práctica, tal vez no podemos hacer milagros, pero sí podemos hacer otras cosas, ¿no? Podemos obrar, como dice Santiago,
Podemos poner en evidencia nuestra fe a través de nuestras obras, eh, de distintas maneras, ¿no? Podemos a una persona ayudarla en su, no sé si yo decía el domingo, si una persona con hambre y yo tengo la posibilidad de ayudar a esa persona, de darle un pan, esa es una oportunidad también. Y así en las distintas instancias o situaciones en las cuales nos vemos enfrentados, no podemos hacer cosas extraordinarias o garantizarlas, pero sí podemos mostrar a Cristo en cosas prácticas y vivenciales. Así que eso es el primer versículo, ¿no? Y ya en el 36 vemos el panorama no ha cambiado, verso 36, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Aquí vemos el corazón del Señor Jesucristo. Aquí vemos la óptica del Señor Jesucristo. Él ve las multitudes y él siente compasión. ¿Se dan cuenta? Siente compasión en vista de la situación espiritual de estas personas. Dice que están angustiadas, que están abatidas, como ovejas que no tienen pastor. La palabra compasión, recuerden que es la palabra más fuerte para piedad y tiene que ver con algo que se produce desde las entrañas, ¿no? Ese es el grado de compasión que el Señor Jesucristo sentía por las almas. Y creo que, hermanos, también es para nosotros un buen deseo. A veces no hablamos lo suficiente de Cristo, no predicamos lo suficiente de Cristo, porque en realidad nos falta compasión. No llegamos a sentir esto en la profundidad que el Señor lo sintió. Y bueno, y tal vez nunca vamos a experimentar esa profundidad, ¿no? Del Señor Jesucristo, pero sí debiésemos desearla. Por lo menos no debiésemos ser indiferentes, sino que debiésemos querer, ¿no? Sentir esta compasión por las almas y que no nos dejara tranquilos, sino que siempre que tengamos la oportunidad de compartir el mensaje lo podamos hacer. Em, los términos no angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y, y eso nos demuestra la condición espiritual de las personas, tanto en el tiempo del Señor Jesucristo como en los tiempos actuales. Las personas hoy están angustiadas, abatidas, porque no tienen guía espiritual. Podríamos decirlo en otros términos, porque no tienen y no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, no tienen el Evangelio. Y esa es la razón de su angustia, de su abatimiento, que los lleva a buscar respuestas. Entonces la gente busca respuestas en distintas cosas, en religiones, en formas de vida, en modas, porque están así, hermanos, están angustiados y abatidos. Yo les daba algunos ejemplos el día domingo de cómo se manifiesta esta angustia y este abatimiento, ¿no? No sé si alguien piensa en otro tipo de manifestación de angustia y abatimiento que quisiera mencionar, además de las que yo dije el día domingo y las que estoy también recordando ahora. ¿Cómo se manifiesta la angustia y el abatimiento de las personas que no conocen a Cristo? ¿Alguien se le ocurre algo? Con la depresión. La depresión, claro. La depresión, de hecho yo la mencionaba el día domingo, ¿no? Y daba algunas estadísticas. Algunos hermanos estaban bien sorprendidos de esas cosas. Y bueno, ciertamente la depresión es uno de de las manifestaciones de la angustia y del abatimiento que las personas tienen. No es el único, ¿cierto? Hay otras formas también en que esto se manifiesta. ¿Alguien quiere añadir otra forma? Carencias, ¿Perdón? carencias, las Carencias. carencias, sí. ¿A qué te refieres como a carencias de tipo afectivo? Efectivo, claro, efectivo, familiar, eh, problemas también de amor, o sea, en este sentido de buscar una familia, de buscar, de sentirse identificado con un hogar, con una familia, o jóvenes también que no han tenido como un modelo de hogar, crecen con eso y
tema de la bulimia también, de la anorexia, Ujú. todas esas por carencia, querer, Bueno, las querer adicciones tener algo, también, dar. a propósito de eso, Ay, claro, las adicciones, también. tanto a adicciones farmacológicas como las adicciones, digamos, de drogas más duras, también tienen que ver con esa angustia, con ese abatimiento. Sí. La amargura también, pastor, puede ser. Ujú. La amargura, sí. Gente muy... No, no es solo tristeza, sino que es amargura, ¿no? Gente que irradia eso, así como hay personas que irradian felicidad, hay otros que irradian amargura, lamentablemente. Precisamente por esto, ¿no? Porque están abatidos, están cargados, están abatidos, están angustiados. Y, y bueno, y ellos solos, hermano, la gente no puede darse cuenta de su estado. Y aquí obviamente tenemos que hacer el nexo tal vez con otros textos, con otra doctrina más amplia, que es la doctrina del pecado. Porque el pecado pone ciego a las personas. No pueden autodiagnosticarse de su realidad espiritual. Em, entonces, aquí ocurre algo, ¿no? Yo creo que todos podemos ver esto en nuestra sociedad hoy en día, que las personas están abatidas, angustiadas. Tenemos el diagnóstico, pero ese diagnóstico, esa realidad de las personas, debe en nosotros producir esa compasión, una compasión que al menos quiera imitar la compasión que tuvo el Señor Jesucristo. Eso es lo que debiese pasar con nosotros. Dentro de la depresión, ¿no? Em, Hay algo que de lo que yo leí a mí me llama la atención y creo que también no solo en la depresión, sino que en todo tipo de manifestaciones de lo que estamos hablando. Es la desesperanza respecto del futuro. Por ahí la Bárbara también mencionaba ahí en el chat el suicidio. Claro, generalmente la gente que toma esa decisión de quitarse la vida venía arrastrando una depresión muy severa, generalmente, o casi el 100% de las veces probablemente. Pero está esta desesperanza respecto del futuro. Y esto es importante, hermanos, porque yo creo que aquí se produce la gran diferencia entre un creyente que pueda tener, que pueda estar cruzando depresión o pasando depresión, y una persona que no conoce a Cristo y que está cruzando depresión. El creyente, ¿no? Tiene esta esperanza respecto del futuro. Estamos hablando del futuro eterno que vamos a disfrutar con Dios. Hoy día podemos estar enfrentando el panorama más difícil. Podemos estar enfrentando aspectos difíciles. Quizás algunos de ustedes lidian con esto de la depresión. Eh, pero lo que no tienen los creyentes, que están del todo angustiados y abatidos, del todo su corazón, ellos están en oscuridad absoluta. Es lo que nosotros sí tenemos como creyentes. Primero, somos habitados por el Espíritu de Dios y eso hace la gran diferencia. Y tenemos una esperanza respecto del futuro. Tenemos una certeza respecto del futuro. De ahí la importancia de alimentar esto, de fortalecer esto, hermanos. Sobre todo, ¿no? Cuando estamos experimentando tiempos difíciles, cuando tenemos problemas de ánimo, cuando tal vez la depresión está golpeando tu puerta. Tú tienes que esforzarte por pensar y poner tu mente en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Y estoy seguro que eso va a ser una gran ayuda para tu corazón. Es también muy útil, ¿no? Integrarse con otros creyentes. Eh, la vida cristiana, hermano, fue diseñada por Dios para vivirse en comunidad, ¿sí? En comunidad, no a solas, no a solas. Y generalmente las personas que sufren depresión están muy solas. Entonces Dios nos está diciendo que tenemos que estar en comunidad, que tenemos que integrarnos, que tenemos que abrirnos, conversar con ciertos hermanos que a lo mejor vemos cosas en comunes o tenemos edades que más o menos son similares, intereses similares, y eso te va a ayudar, va a ser una ayuda en los momentos difíciles. Eso es como un paréntesis, ¿no? Porque el texto está hablando más bien de personas angustiadas y abatidas, pero sin esperanza, sin Cristo. Y, y bueno, ya después, ¿no? Recordemos que en este contexto el Señor Jesucristo aún no iba a la cruz, pero hoy día nosotros sabemos que la obra de Cristo está consumada, ¿cierto?
El Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Su vida, su muerte y su resurrección hablan de eso. Y, y ahora el panorama es un poquito distinto respecto de los que escucharon esto, los primeros discípulos que oyeron esto, ¿no? Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Ahora la obra de Cristo está lista, hermanos. Pero Dios nos ha hecho parte de esta obra. Y el diagnóstico del Señor es ese, ¿no? La cosecha, el trabajo, o si queremos escucharlo en otras palabras, las personas abatidas y angustiadas son muchas, pero los que pueden ayudar son pocos. Los que pueden ir con este mensaje son pocos. Y ahí aparece, ¿no?, la iglesia en todos sus tiempos. En este tiempo actual somos nosotros. Se nos ha delegado esta gran misión de atender a los abatidos y a los angustiados. No los atendemos con mensajes personales, los atendemos con el Evangelio, con la predicación del Evangelio. Y es una responsabilidad, hermanos, que nosotros debiésemos asumir. Son muchos los angustiados y los abatidos, y son pocos los que asumen la responsabilidad de ir con el mensaje del Señor. Frente a este déficit, digo yo, ¿no?, de mano de obra, el Señor da una salida en el verso que sigue, ¿no? Verso 38 dice, orad, ¿no?, al Dios de la mies. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Eso es lo que el Señor dice frente a este déficit. ¿Se dan cuenta? Que nosotros tenemos que orar, los discípulos de aquel tiempo tenían que orar, nosotros tenemos que también orar para que Dios envíe obreros para anunciar su mensaje. Y yo pensaba en esto hoy día. Si esta fuese nuestra oración, que si estuviese dentro de nuestro ítem de oración de manera constante y debiésemos ponerlo, hermano, Señor, manda obreros para tu obra. Yo creo que si nosotros comenzamos a orar así, probablemente nuestro corazón también va a comenzar a inclinarse a que nosotros mismos seamos mejores obreros. ¿Se dan cuenta? Porque estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor y porque estamos pidiendo, ¿no? Esto tan claro que el Señor dice, pidan para que Dios mande obreros. Cuando Dios manda obreros, lo decíamos el domingo también, Él envía personas con el ánimo de trabajar, con el entusiasmo de trabajar, con las ganas de aprender. Y esto es obvio, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, nadie llega listo. Aquí como que nadie llega graduado con todo lo que tiene que saber para ser un obrero. Pero esa capacitación, podríamos decir que en la propia iglesia local la vamos adquiriendo. La vamos adquiriendo, la vamos haciendo nuestra. Y Dios nos va formando en las distintas posibilidades que tenemos de servirle, de conocer su palabra. Pero Dios va formando en nosotros obreros dispuestos. Y como les decía antes, pienso que mientras nosotros oramos para que Dios mande obreros, nuestro propio pensamiento, ¿no?, va inclinándose hacia allá y va también haciendo de nosotros mejores obreros. Ahora, otra pregunta para los que quieran participar. ¿Qué nos impide hoy día ser mejores obreros? ¿Qué nos impide en el contexto particular, tal vez de esta enseñanza, ir a los angustiados y abatidos? ¿Cuáles son nuestras, lo que nos impide? ¿Cuáles son esos desafíos que a veces no nos dejan a nosotros cumplir esta tarea? No sé si alguien quiere, por favor, compartir algo. Puede ser personal, puede ser una visión general. Pastor, a veces, bueno, uno siente un poco de temor. Bueno, lo hablo de manera personal. Yo siempre digo, yo trabajo en una empresa donde hay mucha diversidad, pero yo, por ejemplo, he buscado instancias con compañeros que uno siente que también quieren escuchar, si bien han sido muy pocos,
pero uno igual a veces tiene como un poco ese temor. No sé si más, no al rechazo, porque yo creo que eso nosotros como cristianos lo tenemos claro que eso puede pasar, pero sino a que se genere como un ambiente, porque a veces uno se siente bien solo en el trabajo. Por ejemplo, en mi trabajo todos saben que yo soy cristiana y a veces uno tiende como a que lo rechacen. Yo creo que eso por ahí a veces a mí me da un poquito como de temor. Lo hablo netamente de manera personal. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Aquí Delia nos deja un mensaje en el chat, dice, creo que llenarse de afanes nos hace perder el enfoque a lo verdaderamente importante. Gracias, Delia. ¿Alguien más? Pastor, yo, María José, Te escuchamos, en Cote. el caso, sí, en el caso mío es como un poco de vergüenza. Y lo otro es no tener respuesta de repente a las preguntas, a las inquietudes. Mm, No sé si me explico. No tener, porque igual de repente hay gente que conoce, pero es apartada y es como tenerle también el fundamento de sus preguntas. Como que por ahí me pasa a veces a mí. Porque en el caso mío, bueno, yo trabajo en casa, todos saben que yo soy cristiana, pero donde estoy, por ejemplo, me acordaba de usted, no creen en Dios y son agnósticos, los chicos, los universitarios. claro. Entonces, hay gente que sabe mucho y de repente uno tiende a quedar como corta. No sé Mm. si me explico, pastor. Eso. Pero no te ha pasado. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que tú converses con ellos y como que quedes sin respuesta? Tú solo en tu mente lo piensas, Sí, ¿no? Mm, claro, son mis miedos, claro, porque sí. justamente con el que más hablo es con Juan Pablo, que es el que estudia periodismo, y gracias al Señor, por gracia nomás, siento que es algo así como invicta de algunas preguntas que me hace, me dice, ah, sí, tienes razón, entonces, y viene de un colegio católico, Mm. dije, eso, Sí, pues. eso es interesante, por eso le preguntaba yo a la Cote. Porque muchos de nuestros temores son en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, es de cosas que no han pasado, de supuestos. Yo supongo que si yo hablo puede suceder esto, o supongo que me puedo quedar corto en la respuesta, o supongo que me pueden pillar en algo, no sé, en algo que yo no sé. Entonces son todos supuestos. Em, Obviamente, hermanos, acá hay algo que tenemos que hacer y es si Dios pone en nuestro corazón a una persona, estar orando por esa persona, pero entender también algo muy elemental en esto, de que finalmente, claro, se pueden dar conversaciones un poco tensas respecto de la fe, pero no es la mayor parte de las veces. Eh, Cuando Dios ha encaminado para que uno comparta el Evangelio con alguien, la mayor parte de las veces no, vamos a ser escuchados, esa persona va a escuchar, va a lograr captar el mensaje que le estamos transmitiendo. Y puede haber, obviamente, algunas situaciones en las cuales se produzcan tensiones, pero yo creo que eso es en las mínimas oportunidades que se da. Entonces, ahí me incluyo, por cierto, tenemos que ser más valientes, ¿no? Tenemos que ser más valientes al momento de evangelizar, de predicar el mensaje y atrevernos, eh, porque, bueno, tenemos que tener este carácter de obrero, ¿no? El obrero eh, simplemente hace lo que su señor le dice. Acá la hermana Lourdes también deja un mensaje y tendemos a posponer la ayuda alegando estar más preparados. Miedo de involucrarse en una situación difícil que después no podemos saber qué decir. Bueno, ese más o menos lo mismo que estábamos diciendo recién. Así que bueno, animarnos en general en esto de hablar del Evangelio, de predicar y atrevernos más. Em, Yo pensaba en esto, en nuestra realidad de iglesia local. eh, si bien las personas que suelen visitarnos en general no son nuevos creyentes, pero eso nosotros no lo sabemos, ¿no? Si vemos una cara nueva en la iglesia, nosotros no sabemos si es nuevo creyente o no. O sea, si cree o no, si es creyente o no. Y cuando llega una persona nueva, son prácticamente las mismas que se acercan a saludarle. Siempre son tres o dos personas que se acercan a saludar. Entonces creo que algo bueno que podríamos hacer como iglesia local
es tener una mayor atención sobre las personas nuevas, ¿no? Si uno ve a una persona nueva, antes de hacer cualquier cosa, antes de recoger una silla, un cable, una cámara, cosas que estamos involucrados siempre los domingos, tomarse el tiempo de ir a esa persona y saludarla, preguntarle cuál es su nombre, presentarte tú. Yo creo que esos son gestos que son importantes muchas veces. Entonces, tenemos que ser más intencionales en ese sentido. A veces a mí también me pasa, ¿cierto? Como también estoy en el asunto de instalación y desinstalación, a veces uno lo primero que hace es empezar a apagar cosas, desconectar. Pero lo más importante son las personas, ¿no? El Señor Jesucristo sintió compasión por las personas y tenemos que también como iglesia local mostrar esa compasión por las personas, por las personas. Y esos son pequeños gestos que también van a ir formándonos a nosotros como congregación. Así que les invito a hacerlo. Hace algunas semanas hubo unos jóvenes nuevos y me dio gusto ver, yo los saludé, me acerqué, me presenté y también después otros jóvenes estaban hablando con ellos y me dio gusto ver eso. Eh, Siempre debiésemos ser de ese modo. Y en el caso de estos jóvenes, ellos no eran creyentes. O sea, yo vi como al menos uno de nosotros, yo no fui a predicarles, pero me presenté, pero el joven que fue de la iglesia sí les habló del Evangelio. Entonces, eso me parece muy bien. Em, Nosotros tenemos que orar, dice el texto, para que Dios envíe obreros, ya se los dije. Em, y nosotros mismos tenemos que madurar como obreros, entendiendo de que no existen condiciones ideales. No existe para ninguno de nosotros, existen condiciones ideales para servir a Dios. Tenemos que buscar servir al Señor de mejor manera en las condiciones que hoy día tenemos y no quejarnos por ellas, no justificarnos en ellas, sino que buscar ser mejores obreros. Amar a Dios, una forma de amar a Dios es querer ser un mejor obrero para su obra. Y eso debe también estar en nuestro corazón y en nuestra intención. Permite el Señor que en el tiempo que viene, ¿no? Podamos también experimentar un nuevo tiempo respecto de nuevos creyentes que puedan llegar a la fe también en el seno de nuestra iglesia local. Y eso depende, hermanos, de cada uno de nosotros. Depende de la obra de evangelismo, del mensaje que nosotros compartamos en los diferentes contextos que nosotros nos movemos. Así que eso, ser mejores obreros. No sé si alguien quiere agregar algo más respecto del tema en particular, porque ya vamos a estar finalizando. Bien. Bien, hermanos, vamos a orar entonces para finalizar este espacio de reflexión y de aplicación en la palabra. Padre, te damos gracias por poder conversar, por poder reflexionar, Señor, y buscar aplicaciones a tu palabra. El desafío es grande, pero es posible. Es posible hacerlo, Señor. Que cada uno de nosotros, en la medida que nos corresponda, podamos, Señor, presentarnos como obreros delante de ti. También podamos orar para que tú envíes más obreros a tu mies, porque la cosecha es mucho, el trabajo es diverso. Lo decíamos antes, las manifestaciones de la angustia y del abatimiento en las personas son diversas. Entonces, no necesariamente se van a abordar siempre de la misma manera. Necesitamos cierto tacto, cierta sensibilidad particular muchas veces. Eh, Tal vez una hermana que ha salido de procesos dolorosos, de sufrimiento, será la persona más adecuada a llegar a hablar con una persona, una mujer que está pasando por eso mismo. Tal vez un joven que tuvo problemas de adicción sea también el más indicado para hablar con otro que está pasando por lo mismo. Y así en todos los tópicos que podamos pensar respecto de la angustia y el abatimiento. Nuestras experiencias del pasado no fueron al azar, lo sabemos, y esa experiencia puede ser útil al momento de poder llevar o guiar a alguien a tu palabra, a tu evangelio. Permítenos también eh, poder
identificar eso para que seamos útiles, Señor, como obreros en tu reino. Te damos muchas gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.